Hola, vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Me han dicho que estamos con las últimas de la tecnología y las redes sociales y me han pedido que haga el anuncio, que tenemos un hashtag que acompaña esta cita, así es que pueden mandar sus preguntas y comentarios, que en algún momento los leeremos y los haremos participar. Bueno, hoy nos convocan estas series que han conseguido que nos enfrentemos a la televisión con un entusiasmo distinto. Desde que en enero del 99 se emitiera el primer capítulo de Los Soprano, creo que hemos asistido a algo que ya no podemos llamar un boom, sino una nueva era dorada de la televisión dramática, que tiene como rasgo característico especial la inmensa libertad narrativa y creativa que despliegan. Si hay que hurgar en el origen de este contexto, hay que remitirnos a fines de los años 80, cuando la consolidación del video y luego el DVD pusieron en jaque a los canales de cable, a los canales de pago, que básicamente ofrecían en su programación, sobre todo, películas de reciente estreno y películas que no tenían mayor difusión. La solución entonces para salir de esta crisis fue crear contenidos propios, originales, que no hubieran circulado previamente en ningún formato audiovisual y que se ocuparan precisamente de todos esos tópicos y temas que la televisión abierta, por sus propias restricciones de audiencia, no puede tocar. Como seguramente saben, HBO fue el canal pionero, el canal insignia. En vez de descocarse en ofertas de 2x1 y ofrecer algún producto suplementario a los suscriptores, se concentró en crear contenidos de calidad. Y cuando hablamos de contenidos de calidad nos referimos a que apostaron por contenidos que consiguieran méritos de parte de la crítica, que ganaran premios, con la idea que eso por sí solo luego iba a traer suscriptores. Y la idea funcionó. De hecho, funcionó también que luego AMC, Stars, Showtime y esas otras grandes cadenas de cable siguieron la pauta y han establecido lo que es el estándar de producción de ficción en televisión hoy en día. Vamos a ocuparnos hoy de algunas de estas series, pero vamos a ocuparnos del trasfondo de estas series, de las ideas que están detrás circulando en estas historias. Si aceptamos que la televisión es el más grande constructor de los imaginarios hoy en día, cabe entonces preguntarnos cuál es el rollo que está detrás, cuáles son las ideas que sostienen estas historias. Porque los que ya llevaron guión saben que el éxito de un relato no está en el empaque, sino en el contenido, en ese contenido que engancha, que empata, que conecta con la gente. Entonces, si nos gustan tanto estas series, hay que aceptar también que enganchamos, conectamos, nos sensibilizamos, nos disgustamos, reconocemos filias y fobias que de alguna manera dan cuenta de nosotros y del mundo que tenemos alrededor, aunque probablemente no nos hayamos puesto a pensar en eso. Así que lo que nos van a ofrecer nuestros ponentes hoy es una lectura de estas series, cada uno desde su trinchera profesional, y con esto apostamos por reivindicar una televisión con contenidos críticos y una narrativa cada vez más compleja y más interesante. Vamos a empezar con Juan Manuel Auza. Él es egresado de esta facultad, es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y está desarrollando una tesis para la maestría de estudios generales que gira específicamente alrededor de la serie Grey's Anatomy. Así es que vamos a abrir los fuegos con Juan Manuel. Bienvenido. Gracias. Solo la aclaración, son estudios culturales, no generales. Por favor, en la cabina para poder lanzar el DVD. Quiero lanzar es la primera escena del primer capítulo de Grey's Anatomy. You actually live here? No. Yes, kind of. Oh. It's nice. Well, dusty. Odd. That's nice. So how do you kind of live here? I moved 2 weeks ago from Boston. That was my mother's house. I'm sorry. Oh, I'm sorry. For what? You said what? Oh, my mother's not dead. She's... You know what? We don't have to do the thing. Oh. You can do anything you want. No, the thing. Exchange the details. Pretend we care. Look,
Look, I'm gonna go upstairs and take a shower, okay? And when I get back down here, you won't be here, so, goodbye. Derek. Meredith, Derek. yeah. Nice meeting you. Bye. Ahí nomás. Ok. Gracias. Bueno, Grey's Anatomy es una serie televisiva que narra la vida de un grupo de médicos en Seattle y es transmitida por la cadena ABC desde el 2005. En esas 9 temporadas ha sido vista por un promedio de 15 millones de personas semanalmente, ha recibido 25 nominaciones a los premios Emmy y 10 nominaciones a los Globos de Oro. Al 2012 era el quinto programa que más ganancias generaba en la televisión norteamericana, con 2.75 millones por cada media hora, y era el drama mejor ubicado en el segmento de 18 a 49 años, que es el más importante para los anunciantes de ese mercado, además de ser el programa más grabado en Estados Unidos entre el 2007 y el 2011. Si algo queda claro es que se trata de una serie que ha establecido un vínculo muy fuerte con el público, y es precisamente de eso de lo que yo quiero hablar, de un vínculo, de un lazo, de algo que une. Quiero hablar del amor en Grey's Anatomy, específicamente de cómo resuelve la problemática de los amantes, es decir, qué les impide a los amantes estar juntos, y qué nos dice eso sobre la problemática de los amantes en nuestra época. Y por eso hablaré de Grey's Anatomy y no de ER o de Scrubs, que también son series televisivas que narran la vida de un grupo de médicos, porque aunque en ellas puede haber también líneas dramáticas amorosas, Grey's Anatomy es una serie que durante sus primeras 5 temporadas giró básicamente alrededor de la historia de amor de 2 de sus personajes, Meredith Grey y Derek Shepherd. A continuación haré un breve resumen de esa historia de amor. La primera temporada de Grey's Anatomy nos muestra el inicio y progreso de la relación entre Meredith y Derek, hasta que es abruptamente interrumpida por la aparición de Addison Shepherd, que es la esposa de Derek, lo que obliga a esa pareja a separarse. En la segunda temporada, Derek intenta olvidar a Meredith y reconstruir su matrimonio, mientras Meredith trata de olvidar a Derek, pero ambos fracasarán y terminarán nuevamente juntos. En la tercera temporada, la pareja da la impresión de consolidarse nuevamente, pero Meredith llega a estar al borde de la muerte tras un accidente en la bahía de Seattle y en esos mismos días su madre fallece. Al final de la tercera temporada no parece haber obstáculos entre ella y Derek. De hecho, Derek le propone construir un futuro juntos, pero Meredith no se atreve, lo aleja constantemente y a inicios de la cuarta temporada se separan. Ambos tratan de seguir adelante. Derek empieza a salir con otras mujeres y Meredith intenta concentrarse en su carrera, pero tanto Meredith como Derek sufren. Es entonces cuando Meredith empieza a visitar a una terapista y con su ayuda logra liberarse de un doloroso recuerdo de infancia. Esto ocurre al final de la cuarta temporada y cuando comienza la quinta temporada, Meredith y Derek vuelven a estar juntos, se comprometen y al final de esa temporada se casan. Como hemos visto, Grey's Anatomy muestra la creación de una pareja, lo que los separa inicialmente, la resistencia de la pareja a permanecer separada, su reunión, la aparición de una nueva fuerza que los separa, su segunda y en apariencia definitiva separación y su segunda reunión en apariencia también definitiva. Se podrá objetar aquí que si bien Grey's Anatomy propone un proceso de este tipo para una relación amorosa, nuestra época ofrece muchas otras posibilidades para las relaciones entre los sujetos. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que me interesa rescatar de Grey's Anatomy es que esta serie resuelve la problemática de los amantes, es decir, el que no puedan estar juntos, de una manera distinta a como lo proponen 2 autores contemporáneos que han abordado el tema del amor, Zygmunt Bauman y Alain Badiou. Bauman propone en Amor Líquido que el principal obstáculo que la época ofrece al amor es el individualismo. Es decir, que como somos tan renuentes a aceptar sacrificios en nombre de algo que no seamos nosotros, nos resulta imposible hacer los sacrificios que implica el amor. Soportar que el otro ronque, soportar que el otro no quiera tener la televisión en el cuarto, soportar que el otro deje la toalla tirada en el piso, etc. Y por eso preferimos encamarnos con algún desconocido o desconocida y botarlo al día siguiente de nuestro cuarto para seguir con nuestra vida, si es que acaso nuestra pareja llega a ver la luz del día. En pocas palabras, en esta sociedad individualista, el amor existe solo en las comedias románticas. Badiou propone, por el contrario, que el amor es un acontecimiento, algo que irrumpe en el curso de nuestra vida y que la altera por completo, obligándonos a declarar nuestra fidelidad a él.
Es decir, que cuando vemos por primera vez a nuestra amada o amado, la flecha del amor nos atraviesa por completo, y negar esa herida es un acto absurdo. El amor no precisa de explicaciones ni de circunstancias que justifiquen su aparición. Sencillamente existe, y una vez que existe, debemos asumir nuestra fidelidad a él. Dejo constancia que la propuesta teórica de Badiou es mucho más compleja, pero le estoy explicando de esa forma por cuestiones didácticas y de tiempo. Entre esas dos posiciones, ¿dónde ubicar al amor entre Meredith y Derek? Si recordamos la primera escena de Grey's Anatomy, esta que acabamos de ver, cuando Meredith bota a Derek de su casa porque debe irse a trabajar, parece claro que estamos hablando del escenario que propone Bauman. El individualismo es el principal obstáculo al amor. Uno podría incluso decir, ¿acaso ahí hay amor? Ahí hay sexo. La objeción es totalmente pertinente. Planteo por eso la siguiente definición operativa de amor: una fuerza que une. Volvamos a esa escena. Meredith vota a Derek. ¿Hay algo que le impida votarlo? ¿Hay alguna fuerza que los una y que haga resistencia a la separación que Meredith plantea? Claro que sí. Cuando ya está por votarlo, Meredith se queda en silencio porque es incapaz de decir el nombre de ese sujeto con el que pasó la noche. No lo recuerda, de repente ni lo sabe. El punto es que se queda en silencio y se siente incómoda por no saberlo. ¿Por qué no le dice cómo te llames y sigue con lo suyo? Ahí hay, cuando menos, algo raro. Minutos después, en el mismo capítulo, Meredith, ya en el hospital, debe ir a buscar a un doctor y, oh sorpresa, ese doctor es Derek Shepherd. En el momento en el que Meredith ve que el doctor al que debe hacerle una consulta es el mismo sujeto con el que pasó la noche y al que votó esa mañana, huye. ¿Por qué huye? ¿Por qué minutos después, cuando Derek la alcanza, le dice explícitamente, Meredith le dice a Derek explícitamente que deben olvidar lo que pasó anoche y pretender que no sucedió? Allí hay algo, cuando menos, algo que los une, lo quieran o no. Pero si aceptáramos que allí hay amor, entonces Bauman sigue teniendo razón. El principal obstáculo al amor es el individualismo. ¿Y cómo vence el amor al individualismo? Luchando contra el sistema económico que usa el individualismo como aparato de reproducción ideológica, porque las esferas económicas, sociales, políticas y culturales están sobredeterminadas y lo que se necesita son políticas transformativas, deconstructivistas, etc. No es que Bauman lo plantee exactamente así, estoy obviamente caricaturizando un poco las propuestas de ese tipo, pero sin negar el valor ético que puede tener una propuesta que aspira a modificar las estructuras que nos insensibilizan ante el otro y rescatar esa dimensión social del amor, ¿no queda un poco olvidado el problema específico de la pareja, el que Meredith se niegue a aceptar su amor por Derek? Parece entonces que la propuesta de Badiou resulta mucho más interesante. El amor es un acontecimiento y el sujeto simplemente debe aceptar su existencia y ser fiel a esa verdad. Efectivamente, en el segundo capítulo, Meredith se abalanza sobre Derek en el ascensor y ambos se besan apasionadamente. Tras algunos capítulos, ocultando esa relación, finalmente se hace pública y son una pareja feliz. Hasta que aparece la esposa de Derek, Addison Shepherd, y entonces Derek opta por reconstruir su matrimonio y abandona a Meredith. Pero ni Derek logra hacerlo porque se la pasa pensando en Meredith, ni Meredith logra formar una pareja con otra persona porque se la pasa pensando en Derek. Es obvio, diría Badiou, se trata de sujetos que han sido constituidos por el acontecimiento del amor, es decir, están sujetos por el amor, así que en vano intentan negar su verdad, ser infieles al acontecimiento del amor. El amor ya los ha constituido y eso no tiene marcha atrás. Efectivamente, para felicidad de Badiou, al final de la segunda temporada, Meredith y Derek sucumben al amor. Pero algo extraño ocurre al final de la tercera temporada. No hay individualismo, no hay esposa, no hay nada que obstaculice al amor y sin embargo, Meredith no acepta tener una relación con Derek. Él quiere empezar a planear un futuro juntos, construir una casa, casarse quizás, pero ella se rehúsa y terminan su relación. Sigue habiendo una fuerza que los une y por eso siguen teniendo sexo las 40 veces que terminan, pero al final llega un momento en que Derek se cansa y empieza a salir con otras mujeres. Y es obvio, Meredith sufre, pero se hace la que no. Y sin embargo, se niega a tener una relación con Derek. ¿Qué pasó entonces con el acontecimiento de Badiou? Es decir, que el sujeto sí puede ser infiel a la verdad del acontecimiento amoroso.
Bueno, se me dirá, al final Meredith y Derek terminan juntos, así que el acontecimiento impone su verdad. Pero ¿es porque sencillamente vuelven a ser fieles al acontecimiento amoroso? ¿Ellos tienen que hacer algo o el acontecimiento lo hace por ellos? ¿O es la mano del guionista el acontecimiento? Es en este punto cuando la trama de Grey's Anatomy plantea un problema entre los amantes que no puede ser resuelto ni por la propuesta de Bauman ni por la propuesta de Badiou. Podríamos apelar entonces a los clásicos textos de John Gray, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, o al texto de Francesco Alberoni, El erotismo, y quizás encontrar en la naturaleza femenina de Meredith la explicación a su obstinada negativa a reconocer el acontecimiento del amor, pero tampoco avanzamos en el camino de la solución. Quizás la solución se encuentra en lo que plantea Juan Carlos Ubillús en el capítulo sobre comedias románticas del libro La pantalla detrás del mundo, quien justamente recupera los planteamientos de Bauman y Badiou, añadiéndoles el de Jacques Lacan, y decir, lo que pasa es que Meredith es burra con su fantasma, es decir, no es capaz de liberarse de esa construcción que ha moldeado su realidad, por ejemplo, el individualismo, y lo que debe hacer Derek es ser paciente con ella y enseñarle la verdad del acontecimiento amoroso. Lo que hace Ubillús es asignar a un sujeto el individualismo y al otro el acontecimiento del amor, y le da al segundo la responsabilidad ética de curar al primero. El problema es que una vez más nadie se anima a decir cómo se pasa de la infidelidad al acontecimiento a la fidelidad al acontecimiento. Cómo se pasa de la negativa a amar a amar. Con Ubillús lo único que ganamos son roles asignados, pero no avanzamos hacia la solución. Perdón. Lo que sostengo es que Grey's Anatomy sí plantea la resolución a este problema, y lo hace de forma muy sencilla, en realidad. Claro, esa resolución está inscrita en una elaborada trama de raíz psicoanalítica, y por eso puede parecer excesivamente compleja. Y usualmente cuando uno menciona el psicoanálisis, la gente se asusta, cree que uno está planteando que todos los problemas de los sujetos se resuelven indagando en cuánto se masturbaban de niños y si querían acostarse con su madre o su padre. Pero el psicoanálisis puede a veces ser muy sencillo y muy útil como herramienta teórica. Yo sostengo que el problema entre Meredith y Derek en Grey's Anatomy se resuelve variando las cargas positivas y negativas de las fuerzas en pugna. Así de sencillo. Permítame explicarlo. Los estudiantes de comunicaciones que hayan leído o escuchado a Robert McKee, el autor de El Guión, recordarán que él plantea que un acontecimiento es el momento en el que la carga emocional del protagonista pasa de positiva a negativa, o viceversa. En Toy Story, por ejemplo, es un acontecimiento cuando Andy prefiere jugar con Buzz Lightyear, porque la carga de Woody pasa de positiva a negativa, ha dejado de ser el juguete favorito. Y cuando Woody bota a Buzz por la ventana, pasa de negativa a positiva, se ha deshecho de su antagonista. Y cuando los otros juguetes botan a Woody de la casa, pasa de positiva a negativa, ha sido expulsado del reino de Andy, y así por el estilo. Estoy introduciendo a McKee porque existe una similitud entre lo que él entiende por acontecimiento y lo que entiende Badiou por acontecimiento, con la diferencia de que McKee requiere que se establezca si la carga emocional del protagonista es positiva o negativa. Y si estamos hablando de cargas positivas y negativas, no es descabellado recuperar la enseñanza de Sigmund Freud, pues para él la dinámica del sistema consciente, preconsciente e inconsciente estaba dada justamente por una lucha de cargas y contracargas. Así, mezclando un poco de teoría narrativa con filosofía y psicoanálisis, podríamos plantear lo siguiente. Antes de que Meredith conociera a Derek, la fuerza del individualismo tenía una carga positiva. Cuando aparece Derek, la fuerza del amor, antagónica con el individualismo, entra en pugna con la fuerza del individualismo. Cuando Meredith intenta votar a Derek, lo que tenemos es justamente a ambas fuerzas en pugna. Inicialmente gana el individualismo, pero luego, poco a poco, la fuerza del amor intensifica su carga y termina imponiéndose. Ese es el momento, por ejemplo, en el que Meredith besa por primera vez a Derek en el ascensor. Queda claro que se trata de un proceso dinámico. Distintos acontecimientos, en la acepción de McKee, van modificando las cargas y van imponiéndose una u otra. Hasta aquí hemos revisado esas primeras escenas donde el planteamiento de Bauman no resultaba útil para explicar cómo el amor vencía al individualismo. Y nos parece que esta aproximación teórica, narratológica, filosófica, psicoanalítica puede resultar más útil.
Veamos qué pasa cuando enfrentamos el momento de la cuarta temporada en el que Meredith se rehúsa a amar a Derek, a pesar de que aparentemente nada se lo impide. La hipótesis es que hay una fuerza que ha adquirido una carga superior a la del amor, y por eso entra en constante pugna con ella, dominándola. El final de la cuarta temporada nos revela el origen y la estructura de esa fuerza. Cuando Meredith tenía 5 años, 2 hechos coincidieron. Su padre las abandonó y su madre intentó suicidarse. Allí hay obviamente una carga altamente negativa, y si entendemos el abandono como desunión, podremos comprender que la mejor manera de protegerse contra la desunión consiste en evitar la unión. Es decir, para evitar que alguna vez me abandonen, lo mejor es nunca unirme con nadie. Esta fuerza individualista, que es en realidad una protección contra el abandono, vuelve a cargarse con fuerza cuando en la tercera temporada, poco antes de morir, la madre de Meredith se recupera por unas horas del mal de Alzheimer que padecía desde hace años. Y es allí cuando vuelve a instalarse esa fuerza contraria al amor como dominante. ¿Cómo es que la fuerza del amor logra volver a dominar a esta fuerza individualista protectora contra el abandono? Meredith logra reconstruir ese momento traumático en que su padre las abandonó y su madre intentó suicidarse, y en un movimiento similar al que se ejecuta al final de Sospechosos Comunes o El Sexto Sentido, la historia se modifica por completo al introducir un pequeño dato. En este caso, el dato es que su madre no se quiso suicidar. En realidad, estaba tratando de llamar la atención de su amante, ni siquiera de su esposo, con lo que la carga negativa disminuye drásticamente y así, como por arte de magia, la fuerza del amor se vuelve nuevamente dominante. Nótese que aquí poco importa el hecho de que en la trama de Grey's Anatomy Meredith haya podido rehistorizarse a través de una terapia psicoanalítica. Lo que para mí resulta más importante a destacar en Grey's Anatomy es que entre 2 narrativas posibles para el amor contemporáneo, uno, la del amor subsumido en lo social, en tanto el obstáculo que debe enfrentar el amor solo puede resolverse a través de una lucha social, y la del amor subsumido en el acontecimiento, en tanto el obstáculo que debe enfrentar el amor solo puede resolverse a través de un acontecimiento que no depende en absoluto de él, Grey's Anatomy propone una narrativa que sitúa la resolución a la problemática también al nivel del sujeto. Es decir, está influida obviamente por condicionantes económicas, políticas, sociales, culturales, pero también es dependiente de la actuación del sujeto. Y está influida obviamente por múltiples acontecimientos que escapan a su control, pero también es dependiente de la actuación del sujeto. Así, ante ese amor ético que reclama Bauman y ese amor heroico que reclama Badiou, Grey's Anatomy recupera el amor cotidiano, al que hace su destino día a día. Eso es todo. Gracias, Juanma. La complejidad de muchas de las series de esta última época requieren un manejo del tiempo distinto. Si hay algo que caracteriza a estas series es que el tiempo importa en tanto se explora y se profundiza en la narración. A diferencia de otras series que tienen un manejo del tiempo y de la acción más puntual, en este tipo de series de la nueva era dorada de la televisión dramática, el tiempo está al servicio de lo que fue también un afán para los literatos en los años 60, que era construir la novela total, ¿no? Entonces, gracias a esto podemos tener capítulos, por ejemplo, enteros en los que los personajes hacen cosas que no tienen nada que ver con la trama, o conocen a personas que no van a aportarle en nada a la trama, llegan incluso a desagregar la rutina, casi con una vocación de taxidermistas, con ningún afán que tuviera que ver directamente con el desarrollo de la trama, cosa que antes habría sido impensada. La única vocación es tratar de retratar al sujeto en su entorno. Y si hay una serie que lleva esto al paroxismo es In Treatment, que es la serie de la que vamos a hablar a continuación, que trata de las sesiones de terapia del doctor Paul, el doctor Paul,
El profesor Héctor Ponce es un entusiasta de la serie. Él estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica, y donde realizó también sus estudios de maestría, y actualmente es profesor de la Universidad Ruiz de Montoya y aquí en la de Lima. La crítica literaria, la teoría crítica y el existencialismo son algunas de sus líneas de interés. Paul Weston era el psicoanalista. Muy bien, yo hoy voy a comentar algo sobre la serie In Treatment y aprovechando el tono medio psicoanalítico de la mesa. No sé cómo vayan a ser las otras presentaciones, pero entonces trataré de defenderme del lapsus que he tenido en relación con el apellido del psicoanalista, Paul. No es relevante, en mi defensa, no es relevante el apellido del psicoanalista. Básicamente yo me quiero centrar en lo siguiente. Paul, el psicoanalista, y dos pacientes. Laura, una mujer sumamente seductora, una mujer que no solamente transmite un atractivo, donde uno podría sentirse casi como, no sé, un pingüino tratando de construirle el nido a la hembra para construir una relación de largo aliento. No, esta es una mujer que produce tanto una excitación física, fálica, pero también vamos a ver que Paul comienza a enamorarse de esa mujer, ¿no? Es decir, esta mantis religiosa tiene otra característica donde, lejos de ser solamente una histérica, bajo el rótulo psicoanalítico ortodoxo, ¿no? Le dices a una mujer histérica y, bueno, ya te fundiste, mejor sal corriendo y punto. Acá con esta mujer llamada Laura, encontramos a una mujer que tiene esta complementariedad, es decir, fusiona ese deseo que puede despertar en un hombre, también en una mujer, drásticamente sexual, un apetito carnal, pero a la vez despierta un deseo tierno, Con lo cual la serie ahí empieza a tener un mérito. Saca de sus componentes las etiquetas teóricas del psicoanálisis, las etiquetas teóricas en las que puede caer el existencialismo, las etiquetas teóricas en las que puede caer la teoría crítica. Por eso tiene una dimensión artística. Es decir, yo no concibo personalmente una obra de arte en la que simplemente se hace algo así como prolongación de etiquetas, prolongación de frases hechas, prolongación de... No. Acá vemos que esas etiquetas, neurótico, histérico, psicótico, sociópata, no son importantes porque constantemente comenzamos a reparar que los pacientes no pueden ser entendidos con ese monodimensional marco teórico. Los pacientes, y en general una de las lecciones es que nosotros como individuos no podemos ser entendidos de acuerdo al monóculo de una disciplina. Y la vida comienza a filtrarse en ese consultorio, la vida comienza a filtrarse. Lo que supuestamente Paul, el psicoanalista, tiene como algo claro, su teoría freudiana, su teoría quizá medio lacaniana, su teoría lo que fuere, no es suficiente para entender el complejo vida, la complejidad de la vida subjetiva de estos pacientes. Voy a hablar solamente de dos. Laura, esta mujer seductora y atractiva e incluso conmovedora, y de Alex, alguien del ejército norteamericano que hace un mes ha bombardeado una escuela y ha asesinado a 16 niños. Con esos dos pacientes ya Paul tiene bastante como para tener varias pesadillas. También poluciones nocturnas. Muy bien, a ver, yo quiero empezar señalando algunas cosas. La genialidad de la serie, ¿en qué consiste? Es la primera vez que yo veo una serie donde
Cada capítulo dura 30 minutos y la única locación que tiene es un consultorio. Lejos de la novela total, esta serie estaría yéndose hacia la novela o a la historia, entre comillas, minimalista, donde el escenario llega a ser tan mínimo que casi es claustrofóbico. Las tomas son sumamente cerradas, además, y son cerradas con el propósito de que el espectador atento pueda percatarse de las microexpresiones, todo el rollo de Paul Ekman, etcétera, porque como nos recuerda Flora Davis, ya incluso un poco desfasada, en el lenguaje lo que importa no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? Me parece que la idea de Flora Davis era que en el lenguaje el producto, la presentación oral equivalía a algo así como el 40% de importancia, mientras que el otro 60% tenía que ver con lo preverbal y con lo paraverbal, es decir, con la entonación y los gestos. De ahí estas tomas medio claustrofóbicas, donde estamos permanentemente viendo la gestualidad en los ojos, parpadeos, tics, las manos que se agarran y se atrincheran de los sofás, sumamente importante, más importante de lo que se dice. No obstante, lo que acabo de decir, los diálogos también son impecables. En 30 minutos tenemos del lado de la, no puedo decir discusión, pero sí de la interacción entre el psicoanalista y el paciente, ya sea Laura o ya sea Alex, la interacción es la de unas oraciones que parecen balazos y el espectador tiene que ser tremendamente atento. Porque vemos que los dos están tratando de entenderse. No es solamente el psicoanalista que está tratando de comprender al paciente, sino también es el paciente el que teje una teoría sobre quién demonios es este doctor. Y nosotros como espectadores estamos viendo esta pequeña dialéctica, este pequeño conflicto interpretativo entre los dos. Entonces, como les comento, dentro de lo que yo considero genialidad de la serie es esta capacidad de en 30 minutos encerrados en un consultorio puedan tratarse temas muy íntimos, se cuenten historias, se disparen hacia cuestiones supuestamente tangenciales, pero que tienen que ver con el motivo de consulta de cada uno de estos pacientes. Si tuviera que señalar un presupuesto de la serie que me parece importante, que logra derrocar, es el siguiente. El psicólogo, cualquiera sea ellos, cualquiera sea su escuela, cognitivo-conductual, psicoanalítico, gestáltico, no puede ser objetivo. Está dentro de las llamadas ciencias sociales, dentro de las llamadas ciencias humanas, y entonces trabaja con su propia subjetividad. No es un entomólogo, no es un ingeniero cuyo acercamiento con el objeto de estudio puede ser más distante. No, aquí está presente. Y entonces, cuando Laura, este personaje, le comenta que su motivo de consulta es no estar contenta con el futuro matrimonio que se le viene, Paul, a la vez, el psicoanalista, está pensando en el desastre de matrimonio en el que está viviendo en este momento. Los psicoanalistas, cuando han analizado esto, es decir, el asunto de cómo te mueven cosas subjetivas en los propios pacientes, han tratado de situarlo con el término de contratransferencia. Más allá del tecnicismo, el punto viene a ser que la serie nos muestra qué tanto la subjetividad del psicoanalista, de Paul, ayuda o entorpece a comprender al paciente. ¿De acuerdo? Y lo que sucede con Laura es que su subjetividad ahí sí lo está entorpeciendo, porque él ha comenzado a enamorarse de la paciente. ¿De acuerdo? Y eso genera
genera un punto de interés para el espectador. Laura mezcla erotismo y tiene evocaciones entre poéticas y pornográficas de sus encuentros sexuales. Nuevamente, otro visto bueno para la serie, porque no nos deja con el sabor que yo siento con determinadas series cuando tratan sobre las relaciones de pareja. Hay series que me muestran una visión del amor demasiado edulcorado, con un sabor meloso que me hace pensar, no sé, en algo demasiado encaramelado. A esta serie como que hay que tener muchos cojones para encontrar algo de valioso en el sufrimiento tanto ajeno como en el que podemos encontrar en nosotros mismos al ver esta serie. El amor acá entonces es una cuestión problemática, el amor acá es sumamente engañoso. Paul, por un lado, el psicoanalista, está luchando por lo siguiente. Se da cuenta que Laura no está enamorada de su actual pareja. Y Laura le dice estar enamorada de él, del psicoanalista. Pero él, por un lado, no le cree, porque asume por la teoría que todo paciente termina enamorándose de su psicoanalista. Pero de otro lado, el lado vivencial de Paul, termina agarrándolo y llevándolo a decirse a sí mismo, bueno, sí estoy templado de ella. Y ya tienen ahí toda la dosis para el drama. ¿Debería seguir atendiéndola o no? Esta pregunta se la formula Paul a su propia psicoanalista, porque el psicoanalista, gracias a los pacientes que tiene que tener alguien que le ayude, una supervisión. Entonces la supervisora lo que le dice es, mira, tú no vas a ayudar a esta paciente porque la transferencia es tan fuerte, digamos, del lado de ella te está adjudicando un erotismo brutal. Lo importante aquí es, tú puedes manejar ese erotismo. Y él se encuentra en la misma situación en la que se encuentran sus pacientes. Se autoengaña. A Gina, su psicoanalista, le dice, por supuesto que puedo con mis pacientes. Ella se ha enamorado de mí, pero a mí no se me ha movido ni un pelo respecto de ella. Y Gina le pregunta, sí, entonces ¿cuál es tu motivo de consulta? O sea, ¿para qué has venido acá? ¿No me decías que tenías problemas con tus pacientes? Y nuevamente las microexpresiones enfocan a Paul, al psicoanalista, y la cara lo dice todo. No sé el nombre tampoco del actor. Es un genio, ¿no? Es un genio. Con un parpadeo, él puede estar diciendo una oración, pero su parpadeo desmintió toda la oración. Entonces tú tienes como espectador estar atento a eso, ¿no? A esa entonación, a esos gestos. En fin. Una cosa más sobre Laura. Laura, como muchas mujeres hermosas, es consciente de del poder atractivo que tiene, al punto que le llega a decir lo siguiente, ¿no? Le dice, mira, Paul, yo sé cuando excito a otro hombre, ¿de acuerdo? Y sé que te excito a ti. Y a ti, de tu miserable vida, a ti te he devuelto la vida. Así que no me vengas que no estás enamorado de mí. El otro, él, por supuesto, quiere mantener la neutralidad, pero los gestos lo delatan. Y uno se mata de la risa porque ve esta posición donde el paciente, la paciente, tiene el poder. Tiene el poder. No es el psicoanalista. Otro visto bueno para la serie, pues porque no es la típica posición donde se muestra al psicoanalista como un pequeño dictadorcillo, ¿no? Dentro de su férula, dentro de su consultorio, muy seguro de sí, teniendo él quien dirige la sesión. No, aquí no. Son los pacientes quienes lo dirigen a él, cosa que resulta muy interesante. Luego tenemos otro personaje, Alex. Es un personaje que recién ha empezado la terapia con Paul y, bueno, es del ejército norteamericano, es aviador. Acaba, como les comenté hace un poquito, bajarse hace un mes una escuela de niños en Irak y dice no sentir culpa. No sentir culpa.
Y dice que no siente culpa porque ese órgano se lo han extirpado. Él es una máquina perfecta. Una máquina perfecta. Y no tiene ese elemento que obstruye, como al resto de los humanos. ¿Qué más? Un dato que no se hace explícito, pero que al ver la serie vemos, ¿no? Si es algo sobre el origen étnico del personaje Alex. Si yo tuviese que hablar desde la posición de John Rawls, desde la posición de Isaiah Berlin, en fin, estos intelectuales liberales muy inteligentes y que apuestan por la idea de que cada ciudadano tiene que ser visto con neutralidad, este pacto donde todos tratamos de ser valiosos, no por nuestra procedencia económica, pero tampoco por nuestra procedencia étnica y tampoco por nuestra procedencia o, mejor dicho, orientación sexual. Todos nosotros somos neutrales. Pero como no soy Rawls ni soy Isaiah Berlin, podría usar el término técnico y provocador de un Tarantino, ¿no? Tarantino, mientras que John Rawls trataría de definir a Alex como un afrodescendiente con unas mezclas quizá de otra etnia como la hindú, lo que fuere, bueno, Tarantino nos diría, es un negro. Sigamos adelante. Bueno, Alex es un negro y eso no tendría por qué ser... En un momentito. Sí, eso sí no se me va a olvidar, no te preocupes. Alex es una persona negra, con toda la reivindicación que tiene la persona negra, y encima que una sociedad como la limeña necesita, muy bien, y tiene estas características. Es una persona atléticamente perfecta y es una persona inteligentísima. Y entonces en las sesiones que tiene con Paul, esas sesiones se convierten en duelos intelectuales para ver quién es más sagaz que el otro. Y Alex, el negro, termina siendo mucho más sagaz que Paul. Se lo adelanta en todo. Raciocinio, velocidad, capturar metáforas y cosas por el estilo. Pero hay algo donde falla Alex, precisamente en esa creencia según la cual le han extirpado el órgano de la culpa. Alex es arrogante y bueno, sigue insistiendo en que no, luego de haber, se siente satisfecho por haber logrado esa operación perfecta de haber asesinado, haber mandado una bomba y haberse bajado a 16 niños y que no siente culpa. Entonces el psicoanalista le dice, mira, te cuento algo. Hace 4 meses yo perdí a uno de mis mejores amigos y no pude llorar. Creo que no pude llorar porque reprimí ese dolor. Y entre líneas le está diciendo, ¿no crees que te está pasando algo similar? Alex le responde de la siguiente forma. Mire, doctor, le pago $150 y no veo que no haga usted uno de sus mejores esfuerzos para ayudarme. Le enrostra el pago, ¿no? Paul le pregunta, ¿y entonces para qué quieres volver a Irak? ¿Para qué quieres volver precisamente al lugar donde estuvo esa escuela y donde mataste nada menos que a 16 niños? Y Alex rehuye, cambia de tema, en fin, ¿no? Un indicio pues de autoengaño y que está reprimiendo lo que hay en esta situación. De otro lado, en ese cambio de tema de Alex, de no seguir profundizando por qué va a ir de nuevo al lugar donde mandó la bomba, Alex cuenta que se ha dado cuenta que algo sobre su mujer. Hace unos días la ha visto dormida 1 hora y media con la televisión encendida. Es una mujer inteligente, tiene PhD, sacó el PhD a los 24 años, trabaja en un lugar importantísimo, en fin. Pero cuando duerme, dice Alex, el negro, dice, rechina los dientes. El psicoanalista hace un silencio. Yo creo que es como, ¿y eso te molesta?
Y Alex plantea, ¿no? Esta mujer que tiene perfecto control sobre lo que hace, sobre sus acciones, dice, es tan metódica que una vez al año se tira un pedo, cronológicamente, es decir, con una puntualidad astral. Siempre es el 23 de diciembre, yo sé incluso probablemente entre las 6 y las 8 de la noche, ahí aparecerá ese gas. Sutil, pero oloroso. Muy bien. Pero rechina los dientes. El psicoanalista le dice, ¿no crees que es una réplica? De alguna forma te está mostrando ese rechinamiento de dientes, ¿no te está mostrando algo de ti mismo? ¿No crees que tú también, en este autocontrol, en esta idea de ser una máquina a la cual se le ha extirpado la culpa, ¿no crees que también de alguna forma rechinas tú los dientes? Y Alex dice, eso es, por eso me voy a ir de la casa, me voy a divorciar de esta fulana. No sé cuánto me está ayudando usted, doctor. Y el otro le dice, pues yo qué cosa te he dicho, espérate. Sí, me lo ha hecho ver claramente y me voy a divorciar de esta pedorrera. Entonces Paul le dice, no, acá lo que sucede es lo siguiente, y se arriesga con una interpretación fuerte, porque le dice, tú ya has venido con eso en mente, es decir, divorciarte, separarte de tu mujer, y solamente estás viniendo aquí a mi consulta para tener algo así como la irresponsabilidad de decir, me divorcio de ti, me separo de ti, porque me lo dijo mi psicoanalista, porque lo recomendó Paul Weston. Es una intervención fuerte, pero Alex, dentro de los méritos que tiene, porque tiene muchos, es que resiste estos ataques, ¿no? Y ahí termina la sesión de ese día, ¿no? Él asimilando el golpe. Además quería decir algo más y el otro le dice, bueno, se acabó tu tiempo. Y el otro, ¿cómo? ¿Así son las reglas del juego? Está más o menos pensando, pues yo soy el que pago, ¿no? Yo soy el cliente. Yo soy el cliente. Y el otro casi pues le dice, bueno, el cliente en esta clase de situaciones no siempre tiene la razón, ¿no? Se acabó tu tiempo. Y se va. Y se va. Regresa finalmente a la segunda sesión. Ha ido a Irak, ha visto que nadie lo reconocía, su foto había estado por Irak y por distintos medios, porque había una recompensa, ¿no? Había una recompensa. Quien mataba al asesino de madraza, iba a tener una cantidad de dinero, en fin, y irónicamente se juega con la idea de que además iba a ser gratificado con 40 vírgenes en el cielo. O sea, era totalmente buscado por Irak y el tipo va a Irak. La idea del psicoanalista es que estás yendo a Irak porque hay algo así como una ecuación, algo así, ¿eh? Sentimiento de culpa, necesidad de ser castigado. ¿De acuerdo? El psicoanalista está con eso en mente. Y sin embargo, se ve que el psicoanalista no puede entrar, no puede explicarle, no puede insinuarle siquiera estas cosas porque Alex está autoengañado, quiere ver otro tipo de cosas y se ve como estos problemas comunicativos. Es una especie también de crítica a la mejor versión de un Jürgen Habermas. Si ustedes recuerdan, Jürgen Habermas es un autor de la teoría de la acción comunicativa. Es un filósofo, es un idealista que pensaba que los problemas humanos pueden solucionarse mediante el diálogo. La serie, en cambio, pareciera que nos da una visión medio pesimista en relación con este tema. Hay puntos ciegos que el diálogo no permite superar. El videíto un minuto, porque déjame hacer una pequeña introducción. Estos dos personajes, estos dos pacientes, Laura y Alex, se encuentran fuera de consulta. Fuera de consulta se encuentran y Alex, que es un conquistador
y Laura, que es una mujer sumamente seductora, ya se imaginarán pues el resultado. Bueno, Paul está enamorado ya reconocido con su propia psicoanalista, que está enamorado de Laura, de su paciente, y se está enterando en este momento que están saliendo juntos, ¿de acuerdo? Quiero que pongamos atención al rostro, a los gestos, a las microexpresiones del psicoanalista cuando Alex le está contando el chuculum que tiene con Laura. Anyway, I admit to her that I was seeing you also. I realized that I was here a day early. She thought that was just hilarious. And someone could get the days mixed up. And she's got this, I don't know, she's got this way of looking at you. You know, it's like this girl, she's got this, something fierce about this girl. Right? What do you mean? I don't know, she's got this look. It's like she's used to getting her own way. And you know what she said? She said that you could ruin even a cup of Lipton tea. I mean, come on. So I guess you're both in the same boat, so to speak. Totally. Anyway, so we got in my car and we drove to the accident site. Now, naturally, there wasn't any dog there, so we grabbed a cup of coffee and I sketched the area on a napkin. At her place? No, I would just say that, you know, some cafe. So I drew her an overhead view of the area. I'm a genius at that, you know, the yards and the green areas, you know, anywhere where a dog might make himself disappear. Sounds like a real military operation. Yeah. Yeah. Now, to be honest, I kind of missed that. Just being up in the air, reducing the area on a map. Looking for a man intelligence has been after for 3 months. So did you find the dog? No, it probably went and died somewhere. But you could say it still had a happy ending. Hey, is our time almost up? No, we have about 5 minutes left. Sorry, I thought this thing was off. Speak of the devil. So I'm supposed to meet Laura. Do you mind if I take this? Sure, go ahead. Yeah, hey, what's up? No, not yet. But judging from Paul's face, I think he'll kick me out of here in a minute or two. I know, right? Okay. Yeah, all right. So what do you think? Should I go for her? Laura? Oh, come on, Paul. Come on, you can tell me. I mean, I know it's not ethical, but you're my shrink, too. She's the first woman I've been out with in 15 years. I don't want to have a lousy experience. I'm sorry, I can't give you that kind of advice, Alex. But she's the kind of woman that kind of, you know, could drive a man insane. Am I right? Alex, Look, Paul, just man to man, just give me a little tip here. I can't do that. This could affect my whole life. I can't give you dating tips, Alex. Sorry. Just stop it. Okay. Yeah, that's all right, because, you know, I'm used to you not giving me advice anyway. But, you know, you always help out in the end. In your crazy, roundabout kind of way. Oh, and when she's here for her session, try to pull the espresso handle fast. Because she likes it with a lot of foam. Así que le gusta el café con mucha espuma, ¿no? Brillante metáfora. Es buena, pues es buena. Hay algo que se está jugando ahí entre líneas, pues. No lo dice la serie, es inteligente. Pero
Yo me acuerdo que Faulkner decía algo bien interesante, ¿no? Faulkner planteaba algo como esto, decía, el hombre blanco, si sistemáticamente ha odiado al hombre negro, es porque le tiene miedo. Y una de las razones por que le teme miedo es por, vamos a decirlo así, ¿no? La medición fálica de un negro. Entonces este tipo se está imaginando, claro, a su Laura acostándose con un superdotado. Con un superdotado. Además, en otro capítulo, Paul, el psicoanalista, le comenta a su propia psicoanalista que sintió pasó por una situación muy, muy vergonzosa, ¿no? Con su urólogo. ¿Por qué vergonzosa? Porque hacía mucho frío. Hacía mucho frío, ¿no? Entonces es inevitable, y está bien jugada por la serie, que ellos no expliciten que es negro, porque es visual, pero claro, se juega constantemente con estas ideas. Ya hemos visto lo de la espuma. Antes, unos minutos antes, Alex había hecho alarde de que Laura por fin había conocido su máquina. Se refería a su auto, pero también al otro. Había conocido a su máquina y se quedó impresionada por el tamaño. Entonces hay estos juegos, ¿no? con el complejo de inferioridad de los blancos en relación con la potencia fálica atribuida a una persona negra, ¿no? Bueno, hasta aquí los dejo y seguramente vamos a tener varias preguntas. Una serie como In Treatment, con esta capacidad de introspección en los personajes y con este tratamiento que a nivel visual hubiera sido impensable en otro tiempo, una sola locación y un concierto de planos contra planos, también dice mucho de la audiencia, ¿no? De la audiencia que ahora pareciera estar en condiciones de seguir relatos más complejos y más elaborados. Entonces, a la luz de esto, quería recordar que a principios de los años 80, las series llamadas dramas judiciales se hicieron muy populares. En estas series uno se metía en la rutina de los hombres de leyes, como lo hacía Chicago Hope en las vidas de los médicos. Sin embargo, alrededor del 84-85, estas series dejaron los dramas judiciales dejaron de emitirse. Robert Thompson, que es uno de los estudiosos más importantes de la televisión norteamericana, atribuyó esto al desgaste de la idea de equidad en el pueblo norteamericano, a raíz de las distintas leyes que Reagan, de manera conveniente y cerrando un ojo, hacía para favorecer a las grandes corporaciones en tiempos de déficit, ¿no? Les traigo esto a colación porque otro tipo de series que empiezan a tener especial o a concitar especial interés son los llamados dramas políticos, como Boss o House of Cards, donde sujetos aparentemente nefastos aparecen construidos como virtudes y como defectos al mismo tiempo alrededor de artimañas revestidas de legalidad, malos actos que por momentos parecen ser buenos actos y presentan una serie de distorsiones alrededor de los valores con los que usualmente ha estado construyéndose muchas de estas series. Para hablarnos justamente de House of Cards, tenemos a Arturo Maldonado, que es nuestro siguiente invitado. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente está desarrollando su tesis en la Vanderbilt University, ¿no? House of Cards ha suscitado especial interés en el mundo de las ciencias políticas y Arturo seguramente nos dirá por qué. Gracias. Quiero llamar a esta ponencia cuando Maquiavelo se encuentra con Hollywood. House of Cards es una serie estupenda que ha marcado un hito, creo yo, en la producción audiovisual al ser la primera serie en no ser difundida en televisión, sino a través de Netflix, directamente a los suscriptores, toda la primera temporada de golpe. El televidente ahora tiene manejo de los tiempos, ya no está sujeto a la roñosería de las cadenas que limitaban el consumo de su serie preferida a 45 minutos a la semana más publicidad. Como muchos me imagino, me vi la primera temporada en sesiones de 3 o 4 horas diarias y tuve la oportunidad de revisitarla luego a un ritmo parecido. Estas largas sesiones hacen que uno aprecie esta serie de una manera diferente, a cómo lo haría con una serie de emisión semanal.
Te puedes enganchar con más facilidad, claro, siempre que el argumento sea bueno, y puedes apreciar mejor el drama y las intrigas viendo la serie en grandes bloques. Este ritmo de visualización, por cierto, favoreció el encargo que generosa y arriesgadamente me hizo Giancarlo para darles algunas ideas acerca de qué cuentos nos está contando esta serie, desde mi propia especialidad, que es la ciencia política. Quiero aquí plantear 3 puntos en esta exposición. Uno es la imagen del poder que se ofrece en House of Cards. Otro es la relación entre los representados y los representantes en esta serie. Y finalmente, la visión de los ciudadanos en esta serie. Hubiera querido pasarles algunas escenas acerca de cada uno de estos puntos, pero al parecer Netflix es muy eficiente persiguiendo a quienes suben escenas en YouTube. Así que en realidad solo he podido traerles ahora el tráiler para aquellos que han visto la serie tengan un refresco, y para aquellos que no lo han visto sea un motivo para ver si se pueden enganchar. It's a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. This is going to be a big year for us. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. That Frank, way... we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I knew you shouldn't trust that woman. I didn't, I don't. I don't trust anyone. Then how could you not see this coming? Walker just nominated Carl. It's a long road to confirmation. I protect your identity. I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions. So we're talking about trust. What is it you want? Your absolute, unquestioning loyalty. Anything. We're in a very gray area, ethically, legally, which I'm okay with. Zoe Barnes of the Washington Herald, quoting a source close to the president. Not exactly sure how it got leaked. I want it over. I'm sorry, Mr. President, but I will not do that. Get ready, Kathy. Things are about to move very quickly. Okay. I'm ready. Do you understand how you're to behave? And if I don't play along, we'll cleave you from the herd and watch you die in the wilderness. You promised me it wouldn't be like this. We'll have a lot of nights like this. Making plans. Very little sleep. I expected that. Take a step back. Look at the bigger picture. That's how you devour a whale. One bite at a time. Give and take. Welcome to Washington. El primer punto, lo llamaré salvo el poder todo es ilusión, diría o dice Lenin. A Francis Underwood, el líder de la facción democrática en el Congreso, lo engañan y le bloquean el acceso a una posición de más poder. El reciente presidente electo anuncia a otra persona para el puesto de secretario de Estado y relega a Underwood a continuar su trabajo en el Congreso como coordinador de la mayoría democrática. Esa traición es el combustible de la venganza de Underwood, una venganza que se trata de buscar una posición de más poder. Aspira a ser candidato a la vicepresidencia de la mano de la misma persona que lo engañó. Mientras finge colaborar desinteresadamente con el presidente en una ley de reforma educativa, en realidad avanza sus propios planes y ambiciones. Mueve sus fichas para desterrar al actual vicepresidente, el candidato natural para la reelección, a intentar el puesto de gobernador y regresar a la política local, lejos de Washington, mientras él se ubica en la posición ideal para ser el candidato perfecto a este puesto. Como escucharon en el tráiler, este personaje dice que la política es como los bienes raíces, todo depende de la ubicación. Mientras más cerca se esté de la fuente, mayor es el valor de la propiedad. Él se ha ubicado en la ubicación ideal para revalorar su capital político y ascender en la burocracia del poder. La teoría en ciencia política propone que la principal motivación de los representantes de los políticos es sobrevivir en política.
es decir, reelegirse o permanecer en la posición de poder a la que han accedido. Sobre esta premisa se deduce el comportamiento político de esos representantes, a quienes apoyan, qué leyes impulsan y qué leyes petardean, con quienes se alían y a quienes declaran sus enemigos políticos. House of Cards, con su hipermaquiavelismo, podría agregar un corolario a esta premisa. Una vez que tienen el poder y que lo aseguran, los representantes buscan acceder a puestos de mayor poder. Es decir, una vez que la sobrevivencia está garantizada, el siguiente paso es la evolución. Aquí no hay ideales, no hay sentido del deber. Tanto la ciencia política como esta serie trabajan principalmente sobre la base de políticos pragmáticos e interesados, que buscan no el bien público, sino su propio bienestar. Así, el bien general queda supeditado a un segundo plano, sino eliminado de la política. Sin embargo, hay una gran diferencia. La ciencia política busca entender el comportamiento de los políticos sobre la base de esas premisas. Los medios de comunicación buscan audiencia y por lo tanto difunden este modelo de comportamiento. ¿Qué conclusiones sacan los ciudadanos, los electores, al ver a sus políticos comportarse de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo al bien societal? ¿Se incrementará la alienación con la política? ¿Se volverá la opinión pública más cínica? Más aún, la búsqueda del poder de parte de Underwood no se restringe a su ámbito laboral, el político. Se trata de toda una vida dedicada a acumular poder. Él no quiere acumular dinero, aunque lo ha hecho. Refiriéndose a otro personaje, un lobista, se lamenta que un talento como él haya escogido hacer dinero en lugar de acumular poder. Dice que el dinero se trata de comprar una mansión que luego en 10 o 20 años se caerá a pedazos, mientras que el poder es una piedra firme que perdurará por los siglos de los siglos. Él, por supuesto, busca el poder. En su búsqueda de esta trascendencia arrastra a su esposa, colaboradores y amantes. Los lazos maritales, amicales y extramatrimoniales están supeditados a que sean afines a la búsqueda del poder. La relación con su esposa tiene este carácter. La esposa, Claire Underwood, lleva adelante una organización de caridad, pero que en la trastienda tiene como objetivo apalancar los lazos que permiten a Underwood lograr sus fines. Francis dice que la ama más que lo que los tiburones aman la sangre, pero en realidad él ama que ella ame su obsesión con el poder. Nunca un matrimonio fue más una sociedad de gananciales que la unión Underwood. La relación con su amante, la bloguera Zoe Barnes, también tiene que ver con su agenda de poder. Ellos llevan una relación de interés, un quid pro quo, un dame que te doy. Ella le da acceso a los medios y él le da información fresca. Accesoriamente tienen una vinculación sexual, no la llamaremos relación. En una ocasión, Underwood parafrasea a Oscar Wilde y dice que todo en el mundo es acerca de sexo, excepto el sexo. El sexo es acerca de poder. Y eso es efectivamente lo que establece con Zoe Barnes, una relación de poder. Él es el tutor de una chica ávida por conocer el mundo subterráneo del poder. Establece una relación vertical de autoridad, quizá fálica. El perfil de Francis Underwood se delinea en cada una de las esferas de su vida. Todo está supeditado a su objetivo final. El supuesto de la ciencia política es llevado entonces al extremo en esta serie. La ciencia política lo usa para predecir el comportamiento político, la serie lo usa la premisa para perfilar un comportamiento de vida. Sin embargo, la ciencia política no es una disciplina exacta y determinista. Lo que busca son patrones de comportamiento, tendencias generales. En House of Cards, Underwood encarnaría casi a un tipo ideal de representante, aquel que calzaría casi perfectamente con la teoría. En la práctica, creo, los representantes no se acercan tanto a este ideal. De hecho, el interés propio es uno de los principales motores de su comportamiento político, pero no el único. Se sabe y se trabaja con que otro motor importante de los políticos americanos, sobre todo aquellos que han acumulado una gran cuota de poder, es su legado, cómo van a ser vistos por la historia. Siguiendo esta motivación, estos políticos podrían incluso actuar no pensando en su interés cortoplacista o de mediano plazo, sino fijándose en el largo plazo, en la big picture, como dice Underwood en el tráiler. Este personaje, por ejemplo, quiere trascender y financia la construcción de una biblioteca en su antigua escuela militar. Sin embargo, el verdadero legado no es un edificio en una escuela de élite, sino tener el poder para desde ahí impulsar una agenda o un programa por el que ser recordado, tal cual
Actualmente Obama está luchando por el Obamacare. La trascendencia no es local, es universal, y para lograrla hay que escapar de lo local y dar el salto a la política nacional. Underwood está en ese camino. Incluso los políticos, cuando calculan los beneficios y costos de sus acciones, suelen manejarse con información incompleta en escenarios complejos, que hace que sus acciones siempre tengan un margen de aleatoriedad e incertidumbre. En House of Cards, Underwood es pintado como un calculador casi infalible. Los fallos en sus cálculos hacen los momentos más dramáticos de la serie. Cuando falla al calcular que iba a ser nombrado secretario de Estado al inicio de la serie, y cuando falla al calcular que el presidente quiere que entreviste a un empresario para el puesto de vicepresidente, cuando él era en realidad el real candidato, al final de la primera temporada. En la vida real, los políticos toman sus decisiones con información e intuición. El llamado olfato político es muy importante en la toma de decisiones. En House of Cards el olfato político existe, pero el argumento lo racionaliza una serie de decisiones con ponderación de alternativas y conclusión sobre la base de costos y beneficios. House of Cards pinta el ajedrez político como un manual de movimientos de un libro de estrategias, dejando un poco de lado la intuición del ajedrecista. El drama de la representación. En la ciencia política existen dos visiones acerca de lo que significa representar. De un lado tenemos la representación que se llama descriptiva, que se basa en la premisa de qué tanto los representantes se parecen a los representados, qué tanto los políticos que elegimos se parecen a nosotros. En esta posición los representantes serán buenos si tienen los mismos intereses que los representados o comparten las mismas experiencias. De otro lado tenemos la representación sustantiva, que se basa en la actividad de los representantes en las acciones tomadas en nombre de los representados. Aquí un buen representante será aquel que avance las políticas públicas que sirvan a los intereses de sus representados. Es decir, de un lado tenemos a un representante que es evaluado por los medios que propone y que avance legislación afín a sus representados, incluso cuando ésta en el fondo no es en el mejor de sus intereses. Es un representante que sigue lo que dice la opinión pública. De otro lado tenemos un representante que es evaluado por los fines que propone, por una legislación que supuestamente beneficia a sus representados, incluso si es que estos están en contra. Es un representante que lidera la opinión pública. En House of Cards tenemos un personaje que enfrenta este dilema de representación, se llama Peter Russo. En los primeros capítulos de la serie, Russo es presionado y extorsionado para votar a favor del cierre de un astillero en el pueblo de donde es representante. Underwood lo extorsiona para que vote de esta manera, si no serían expuestas sus andanzas con las drogas y con prostitutas. Underwood necesita que se cierre este puerto, para que la empresa que subrepticiamente lo auspicia pueda operar tranquilamente. Este cierre implica la pérdida de muchos puestos de trabajo de la gente que votó por este representante ruso. Es decir, él falla en ser un representante, llamaremoslo descriptivo, y sufre porque él mismo se considera uno más de ese pueblo. Russo vota en contra de la opinión pública de sus votantes, todo porque no se han revelado sus secretos. Se intuye que en el fondo también no quiere perder poder o no quiere ver manchada su reputación. Y con este objetivo de guardar sus secretos, sacrifica su identidad, ya no representa a su pueblo. Buscando venganza, Russo quiere golpear a Underwood, pero lo que hace es ponerse en una posición más vulnerable frente al gran tiburón. Underwood no lo despedaza, guarda este peón para una ocasión que sea de utilidad, y esa situación llega cuando necesita a alguien que postule al puesto de gobernador, pero que sea tan vulnerable que pueda destruirlo a pocas semanas de la elección, y poner en riesgo este puesto vital en el ajedrez de la política nacional. El Partido Demócrata no puede permitirse perder ese puesto tan importante, la gobernación de uno de los estados. Underwood convence a Russo que postule y convence también a los miembros de su partido que Russo es una buena opción, a pesar de su pasado de drogas, alcohol y prostitutas. Para resarcir el daño que hizo a sus votantes, el equipo de Underwood diseña un proyecto que involucra puestos de trabajo en la ciudad natal de Russo. Lo convencen que este proyecto es bueno para los intereses de su pueblo, se compra el discurso y va a enfrentar a su pueblo. Tendría que liderar la opinión pública. Cuando Russo enfrenta al sindicato del astillero,
y les propone el nuevo proyecto. Está actuando como un representante sustantivo. Los ex trabajadores del astillero están furiosos y lo único que quieren es la restitución de sus puestos de trabajo en el astillero, es decir, volver al status quo anterior. Russo no les ofrece lo que quieren, escuchar, sino un nuevo proyecto, les ofrece una incertidumbre. Trata de liderar su opinión y convencerlos de que este proyecto, y por lo tanto su candidatura, son su única opción. Les dice que ellos lo han elegido para representarlos, pero que no pudo evitar lo inevitable, que cierren el astillero. Este iba a ser cerrado de todas maneras. Les lanza la cruda verdad y les dice, yo soy todo lo que tienen. Nadie en Washington da un carajo por ustedes. Nadie. Underwood también es un representante, pero en realidad no lo es. Él está más allá de esas preocupaciones. Él haría suya la frase de Maquiavelo que dice que aquel que construye a partir de la gente, construye sobre barro. En un capítulo, Underwood tiene que regresar a Carolina del Sur para atender un problema en su distrito. Esto lo incomoda, pues está en medio de una negociación con el sindicato de maestros para impulsar una nueva ley de educación. Cuando regresa a su distrito, hace los gestos estrictamente necesarios para que el problema no afecte su imagen y regresa apenas puede. A Underwood no le interesa lo que piensa la opinión pública, tampoco le interesa liderarla. Lo que le interesa sí es la opinión de los grupos de poder, de los grupos de interés, que están detrás de sus proyectos. En su mundo, los lobbies tienen más influencia que los votantes. Es el poder del dinero que sirve para financiar una campaña y para lograr los votos necesarios. Es decir, en el universo de House of Cards tenemos representantes que están en conflicto acerca de cómo representar a sus votantes. Y están aquellos que ya han asumido que lo que importa no son los votos, sino los lobbies y su dinero para hacer campaña y conseguir esos votos. La democracia se convierte de alguna manera en una plutocracia. Una república de ficción sin ciudadanos. Finalmente quiero plantear la imagen de política que se dibuja en House of Cards. Se trata de una política de élites. Aquí los ciudadanos, los votantes importan poco. Solo se les oye por un rato cuando hay algún problema, pero en el día a día de la política están enmudecidos. Los políticos no se enfrentan con ciudadanos, sino con una ciudadanía corporativa. Cuando Underwood trata el tema de la educación, aparece el sindicato de profesores. Cuando Russo enfrenta su destino en su distrito, se enfrenta al sindicato del astillero. Underwood depende y se enfrenta a los lobbies en el Congreso. Sin embargo, los sindicatos, aquí y allá, ya no son los de antes. La reforma de educación es votada favorablemente a pesar de la huelga de los profesores que están en contra. El astillero es desechado a pesar de la oposición del sindicato que depende de él. Es decir, en House of Cards no aparecen ciudadanos. Estos ya han casi desaparecido de la política. Aparecen grupos corporativos pero debilitados. Los que tienen más influencia son los lobbies. Es una influencia solapada pero real. No necesitan votos, no necesitan huelgas. Solo necesitan el poder del dinero con el que los políticos financian sus campañas para acceder e influir en las decisiones legislativas. Parafraseando a Flores Galindo, un autor en ciencias sociales famoso, peruano, House of Cards plantea una república sin ciudadanos. La política pública se decide en los trasfondos del poder del dinero. Los votos y la protesta en la calle son espacios de otros tiempos, no deciden nada. Es significativa la escena donde la pareja Underwood celebra un evento benéfico con los muy importantes, los VIP de Washington, y afuera se encuentra el sindicato de profesores, protestando. La escena cierra con la pareja Underwood ofreciendo comida, en realidad las sobras, a los que protestan. Estos aceptan el ofrecimiento a pesar de las arengas en contra del dirigente y finalmente la protesta se dispersa. Entonces, de un lado tenemos un sindicato debilitado que tiene que recurrir a una portátil para protestar. Estas personas prefieren finalmente un plato de barbecue a seguir protestando. De otro lado tenemos políticos que dan la imagen que solo es necesario un plato de comida para callar una manifestación. Tenemos políticos clientelistas lidiando con corporaciones débiles y cero ciudadanos. En suma, Underwood es un personaje guiado por sus propios intereses que se resumen en la búsqueda del poder. Para lograr este objetivo recurre al dinero de los lobbies, manipula a otros políticos, es clientelista cuando lo requiere y hace el mínimo esfuerzo para acercarse a sus votantes. Es un nuevo animal político el que se muestra en la pantalla, más carnívoro, más depredador. Para Underwood, salvo el poder, todo es ilusión. Es ilusión la esposa, es ilusión la amante, es ilusión los compañeros de trabajo, es ilusión los ideales.
¿Cómo reaccionará el público, los ciudadanos, cuando ven en pantalla un político así? ¿Asumirán que es más ficción o es más realidad? Son preguntas que uno se debería hacer. Si asume que es más realidad, ¿qué efectos tendrán en su percepción acerca del mundo de la política? No es casualidad que el Congreso, aquí y allá, sea una de las instituciones más desprestigiadas del mundo. Gracias. Netflix es una empresa comercial que pone a disposición de sus clientes streaming de películas y series de televisión. House of Cards es una serie original y quizás le quepa mejor el viejo logo de HBO. No es televisión, es HBO. Netflix no es televisión y actúa y lo hace aparentemente mejor que la televisión. Lo que nos pone frente a otro detalle interesante de estas series dramáticas. Debe ser uno de esos extraños casos en el cual tanto la crítica como el público y la gente que pone la plata están todos contentos. House of Cards es el resultado de un sondeo sesudo entre los suscriptores de Netflix. Tantearon cuáles eran las preferencias, qué tipo de películas, qué tipo de actores, qué directores, conjugaron todo y tuvieron un producto exitoso. Lo que sostiene más a House of Cards y otras series exitosas es la calidad de la escritura. Aquí pasa otra cosa interesante. Si los franceses encumbraron al director como el padre de la criatura cinematográfica, los gringos se han encargado de encumbrar al escritor como el padre de estos últimos relatos cinematográficos, televisivos, perdón. Podemos encontrar entre los responsables de las historias a tipos como Tom Fontana, que es considerado el padre de los dramas médicos, David Milch, que es artífice de las narraciones corales que empezaron con Hill Street Blues, o lo que conocimos como El precio del deber. David Chase, el padre de Los Sopranos, venía de escribir en señal abierta éxitos policiales. David Simon, un conocido escritor de literatura negra, que sería responsable de The Wire. Y el mismo Vince Gilligan, que con la experiencia de The X-Files creó y concibió Breaking Bad, que es una de estas últimas series que se ha ubicado junto con The Sopranos en el Olimpo de las series de culto. Si Breaking Bad tiene a Walter White, nosotros tenemos a Walter Heisenberg, Toanama, para hablarnos de esto que es básicamente una historia de autor manejada en el contexto de las empresas y los intereses comerciales que abundan en televisión. Walter es psicólogo y es magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo de México y la Universidad de Wisconsin. Actualmente trabaja en USAID, pero querías hacer un disclaimer. Sí, pues, bueno, ¿qué tal? Quería empezar con dos irrupciones de realidad para después olvidarnos de ella. La primera es, esto por supuesto no tiene nada que ver con mi trabajo en USAID y estoy obligado por mi contrato a decir siempre este tipo de tonterías. Y lo segundo es que esta presentación tiene spoilers, o sea que si están viendo Breaking Bad, están advertidos que voy a hablar del final y además, están advertidos. Esta escena empieza con una negociación. Este tipo no es conocido por casi nadie en el mundo que vamos a ver en el que está metido. Y el fulano que está al frente le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién demonios eres tú? Y él le dice eso, ¿no? Tú sabes quién soy yo, di mi nombre. No, yo no sé quién eres. Sí, tú sabes quién soy yo. Yo soy el cocinero, el que mató van a ver, a uno de los villanos de esta historia. Y termina en eso. Entonces empezamos con Breaking Bad. Lo primero es esto, la serie no tiene un título en español y creo que sería casi imposible dárselo. Volviéndose malo, era un intento que hacíamos con Giancarlo.
Los españoles han probado cosas realmente espantosas con este intento de traducirlo todo. Pero yo creo que admitiría un subtítulo en castellano, que es un subtítulo de larga historia, que es ¿Cómo se llega a ser quien eres? ¿No? Que es el subtítulo pues, en alemán de un libro de Nietzsche. Breaking Bad es realmente la presentación de un personaje, y yo creo que eso es un elemento esencial de las series que estamos conversando hoy. Creo que hay una centralidad de personajes, lo que permite no solamente dar continuidad a la historia, sino además presentarlos en facetas muy distintas, como las que han comentado mis predecesores. Decía, Breaking Bad es básicamente Walter White. Yo creo que Walter White es el Kaiser Söze de nuestra década. Es el malvado emblemático que nos va a durar todavía por unos 15 años hasta que aparezca alguien tan malo. Hay personajes extraordinarios, para quienes los conocen. Jesse, su psychic, es un tipo interesantísimo. Hay un malvado que se llama Gus Fring, que en realidad va a terminar siendo un modelo para el mismo White después. Hay un abogado que es increíble y que puede sacarte de cualquier enredo, así que valdría la pena después pasarles los teléfonos, que se llama Saúl. Está un cuñado que es en realidad un buen policía, pero el tipo es la cabeza de la DEA en la ciudad y no se da cuenta de que tiene al costado a este zar de las drogas todo el tiempo y que comen cada 2 o 3 días juntos. Finalmente tiene a Mike, que es un matón que creo que es sacado de, como además voy a decir al final, de la tragedia griega, ¿no? Es un personaje que está diciéndonos todo el tiempo qué es lo que va a pasar y que nos permite adivinar por dónde va esta historia. Lo único malo es que muere a la mitad de toda la serie. Las mujeres también tienen un rol. Y también tiene que ver con la cosa griega. Las mujeres son una especie de coro que dice permanentemente, esto está muy mal, estás fregándolo todo. Incluso cuando hace cosas buenas, el personaje no buenas en el sentido moral, sino bien hechas, lo único que va a recibir de parte de su esposa, que tiene una especie de doble en la cuñada, es observaciones sobre cómo él está destruyendo la posibilidad de que ellos puedan tener una vida. Entonces decía, esto es lo que es la serie, es la presentación de un personaje y su mutación, de un señor que es profesor de química en un colegio, o sea, probablemente el penúltimo escalón social que puede existir en Estados Unidos. Ojalá que mi jefa no me esté escuchando. Tiene 2 trabajos, en uno lava carros, en última, es empleado administrativo, pero cuando falta el trabajador manual está obligado a lavar autos. Y vive en medio de esta crisis americana espantosa que no se nos ocurre a nosotros porque el Perú no puede tener crisis de este tipo, ¿no? Es un pata que tiene una casa más o menos razonable, con una piscina que puede, digamos, tener cierto tipo de consumo, pero que, por ejemplo, justo en ese momento, cuando le comunican que tiene cáncer, no tiene cómo responder para curarse. De repente ahora con el Obamacare podríamos estar pensando en una nueva situación. En todo caso, 5 años atrás, en medio de la crisis económica, con un tipo que tiene 2 trabajos y que está harto de la vida que tiene, la noticia que tiene cáncer es liquidadora para su vida, su proyecto, su matrimonio, la hija que viene y el hijo con problemas de parálisis cerebral que ya tiene. Hay 9 minutos de video que no vamos a pasar acá, pero que le recomiendo a quien no conozca la historia o quien quiera engancharse en las últimas temporadas de la historia. Está en YouTube y basta buscarlos. Lo que quiero contarles ahorita son 3 o 4 hitos de la transformación de este Walter White, para después pasar a hablar de, bueno, qué cosa nos está diciendo esta historia, que es un poco lo que pedía Giancarlo al comienzo. Como antecedente, es un pata que ha sido muy brillante en la universidad, digamos, reconocido químico por sus compañeros de química. Yo no sé cuál es el perfil de un estudiante de química, pero parece que era
igualmente admirable, ¿no? Supongo que esta serie va a despertar ciertos interés en la química en los próximos años. Bueno, es un tipo brillante que forma una empresa que termina siendo una empresa como Microsoft en informática, o sea, que genera millones de millones. El único problema es que él tiene problemas para pagar la renta estando recién casado y lo único que le queda es vender sus acciones iniciales de esta cuestión por $5.000 que le permiten, digamos, parar el presupuesto un par de meses. Esa empresa entonces es una especie de oportunidad perdida que siempre va a recordar y en la cual su compañero Elliot Schwartz es negro en alemán, termina siendo un tipo enriquecido con, por lo menos lo asume este personaje Walter, es un tipo enriquecido con lo que era en realidad el aporte que él cree haberle dado a la empresa. Esto es el antecedente. Muchos años atrás él hubiera podido ser millonario y no lo es. Cuando enferma de cáncer, va tratando de buscar alguna manera de curarse y una de las cosas que se le ocurren por casualidad y porque se encuentra con un ex estudiante suyo que era pésimo, que es Jesse Pinkman, cree que una manera de salir de esto, de generar un poco de dinero que pueda ayudarlo en la curación, pero sobre todo dejárselo como herencia a su familia, es meterse en el mundo de la droga. Es un buen químico, puede producir metanfetamina de la mejor, con sus conocimientos, cree que puede competir con cualquier otro cocinero que pueda existir en la ciudad, que es el ámbito de su referencia en ese momento, y con Pinkman logran conectarse con unos pequeños narcotraficantes que después mueren, y son las primeras muertes que le cargamos a este personaje, a Walter White. Luego de eso buscan a un segundo, ya no es un paquetero menor de barrio, sino que es un narcotraficante a escala local, Tuco Salamanca. Tuco termina siendo la primera persona a la que Walter White se presenta con un seudónimo. Él no aparece como Walter ni como White, sino con este Heisenberg que se ha puesto, que ustedes han visto en este videito. Heisenberg, como seguramente todos saben, es el físico que enuncia el principio de incertidumbre en física, del cual tanta fantasía se ha desprendido en el siglo XX, ¿no? Que implica que no podemos observar simultáneamente todas las características de un objeto y que por lo tanto toda observación está determinada. Es raro la elección de un físico en este hombre que es básicamente un químico, pero es que después nos vamos a dar cuenta que Walter White no es solamente un químico, en realidad nunca lo enuncia claramente, pero se siente la persona más inteligente que puebla la Tierra. En algún momento su cuñado se lo va a repetir. Sí, Heisenberg es entonces el seudónimo de este Walter, que hasta antes de eso era un hombre absolutamente normal. Poco a poco él va aceptando primero la muerte de ciertas personas para después decidir sobre la muerte de ellos. Una de las muertes que se recuerda mucho porque va a regresar hacia el final de la serie es la muerte de la novia de Pinkman, de Jesse Pinkman, que en realidad no es un asesinato, pero es un dejar morir a alguien que se está ahogando con su propio vómito, ¿no? Dormida, se ahoga con el vómito. Ese es el comienzo, la puerta que se abre para empezar a decidir ya sobre muertes de personas. Y eso es lo que vamos a ver básicamente en el curso de este crecimiento que tiene como malvado nuestro personaje. En algún momento se conecta con un traficante mayor, para esto acaba con este Tuco Casablanca, o sea, poco a poco se va librando de los personajes que lo rodean para ir haciéndose él un sitio como cabeza de un equipo mafioso y productor de droga. Su segundo jefe, entre comillas, es un Gus Fring, que es un personaje realmente extraordinario, ¿no? Un hombre hecho
de una sola pieza y sin embargo interesantísimo, una especie de malo perfectamente racional, que no tiene ni un atisbo de emociones, no es tomado nunca por la ira. Les adelanto que en el momento en el que muere en una explosión que es fabulosa realmente, lo vemos salir de perfil de un cuarto donde ocurrió la explosión, el tipo se acomoda la corbata y solamente después de eso vemos que tiene la cara destrozada y que está, digamos, al borde de la muerte. Toda la historia con la cual Walter White planea y ejecuta el asesinato de Frink es probablemente de las mejores partes de la serie. Vale la pena verla porque además el azar que juega en todas partes también juega en esta serie, y entonces un conjunto de elementos se confabulan para que las cosas no le salgan exactamente como lo ha pensado, con lo cual nuestra tensión crece. Pero antes de esa muerte, que va a ocurrir, ya lo saben ustedes, antes de esa muerte hay una conversación que es interesante entre White y Frink. Los dos conversan como buenos padres de familia y dicen que hacen esto por la familia, ¿no? Por el futuro de sus hijos, que eso es lo importante realmente para ellos. Una conversación realmente edificante, llena de valores, ¿no es cierto? Es la que tendría cualquier padre de familia con un profesor que le habla sobre lo importante que es la formación moral de su hijo. Por supuesto no le creemos, pero al mismo tiempo el pretexto razonable de White es siempre ese, ¿no? Hago esto por la familia, hago esto por la herencia que vaya a dejar. Pero al final de ese capítulo, y es algo que hay que notar siempre en cada capítulo de Breaking Bad, es que los capítulos o empiezan arriba, ¿no? Con White exaltado y contento por algún motivo, y terminan abajo con un bajón, una depresión y algo terrible que les ha pasado, o es al revés, empiezan abajo, ¿no? Totalmente deprimidos y terminan arriba habiendo solucionado un problema grave. Al final de ese capítulo, donde Frink y White han conversado sobre lo importante de los valores finalmente familiares, las dos mujeres, Skyler, la esposa, y Marie, la hermana, la cuñada, dicen, él dice que lo hace por la familia, pero él no lo hace por la familia. Se sospecha que lo que quiere decir Skyler es que lo hace por una especie de orgullo muy fuerte. Al final de la serie, en Felina, el episodio final, vamos a ver que eso es efectivamente así y que Skyler cada quien recibe en el episodio final un pago por el trabajo que ha realizado durante la serie. El pago de ella es oír confirmado de los labios de Walter White, que en realidad el centro de su interés tenía que ver con: me sentía bien, yo era bueno para esto, me sentía fuerte, ¿no? Me sentía vivo. Que creo que es un elemento clave cuando eres un paciente de cáncer, probablemente sí, pero el otro creo que es un componente fortísimo de la personalidad de este personaje. Como decía hace un rato, el episodio siguiente a la muerte de Frink es su entronización como capo de la mafia. Es esta presentación frente a unos tipos a los que les dice: soy Heisenberg, soy el tipo que mató a Frink. Y eso debería asumirse como una especie de, o sea, te tenemos que hacer caso a ti, ¿no es cierto? Creo que ese es el mejor capítulo de la serie. Es el episodio 7 de la 5ª temporada, que es la última de la serie, que tiene 16 episodios en esa temporada. Es el mejor episodio, decía uno, porque hay esta entronización al comienzo, pero siguiendo esta regla que les he contado, donde las cosas que están arriba en el comienzo de una narración terminan abajo en Breaking Bad, el final es extraordinario. Es la muerte de este matón que ha acompañado a la serie durante la mitad de los episodios, y que es el único tipo que le puede decir a White cosas como esta. Voy a traducir casi libremente. Son las escenas finales. Este hombre se está yendo con 5 millones en un maletín, mientras el otro le dice: ni siquiera me vas a dar las gracias, ¿no? Porque siente que él es digamos, el bacán de todo este asunto.
Y este Mike, que es un matón de muchísimos años y mucha experiencia, le dice, teníamos una buena cosa, pero tú, hijo de puta, teníamos a Fring, teníamos un laboratorio, teníamos todo lo que necesitábamos y todo caminaba como un reloj. Tú solo tenías que hacer bien tu trabajo y saber cuál era tu sitio, pero no, tu orgullo, tu ego han destruido todo. Acá paro la lectura de esto, porque si no nos demoramos un poco. Tenías todo el dinero que podías necesitar. Porque el tema de Walter White en realidad no tiene nada que ver con el dinero que pueda necesitar. Tiene que ver con un tema de recuperar su sitio, su hombría, de no quedarse en ese sitio al que, por ejemplo, este Mike en este párrafo le está diciendo que debería haberse restringido. White lo que es simultáneamente un gran ego. Nos recuerda por momentos a Ulises, a Odiseo, en el sentido de que puede inventar cualquier cosa en el momento para salir de la situación. Tiene esta categoría que los griegos llamaban hibris, que es un orgullo desmedido que se enfrenta incluso al destino que se le ha deparado. Es casi siempre un rational choicer, ¿no? Es un elector racional, él escoge básicamente las salidas más económicas para las situaciones. Si eso pasa por matar a alguna persona, bueno, eso es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Es una de los personajes más interesantes que creo que existen después de que los malos dejaron de ser químicamente puros hace unas 2 o 3 décadas. Es un táctico, pero no es estratégico en su pensamiento. Walter White escoge casi siempre salidas razonables de momento, pero es obvio que no tiene una salida final para sus problemas. Esta cuestión sobre su orgullo también le ha sido dicha de algún modo por su mujer en algún momento. Le dice, si estás en peligro podemos ir a la policía. Y él le dice, no te das cuenta con quién estás hablando, ¿no? O sea, yo no corro ningún peligro, yo soy el peligro. Esto pasa en los primeros capítulos de la segunda temporada. O sea, estamos hablando de que desde muy temprano el personaje tiene este perfil tan peculiar. Lo que quería decir, además de esto, de cómo se construye y cómo la mutación que vive este White, es que me parece que las raíces de él están expresadas en el texto previo, ¿no? En estas primeras temporadas y también en los flashbacks hacia su pasado. Creo que nos pone por delante preguntas generales sobre las series. ¿Por qué narramos? ¿Por qué nos interesan las series? Creo que más allá de las particularidades que los distintos vehículos narrativos, la novela, el cine tal como cine, esto es una película limitada a una duración puntual por cierto número de horas, es un tipo de formato. Estas series que tienen episodios, por lo tanto secuencias mucho más largas, permiten, creo que el centro de lo que hay en estas historias es personajes y narraciones, y eso tiene una primera función que es obvia y que no es trivial, que es entretenernos, pero tiene una segunda función que yo ando metido en cosas de educación casi siempre, tiene que ver con decirnos cómo ser en sociedades en las cuales las orientaciones para convertirnos en lo que queremos ser son limitadas. Lo que estoy diciendo es los relatos que vemos en novelas, en el cine, ahora en las series de televisión, tienen un profundo sentido moral, no en esta discusión sonsa de es bueno o es malo, sino en cómo podemos ser, qué modelos tenemos como seres humanos, qué alternativas, qué portafolio nos ofrece la vida para tomar distintas rutas. Yo creo que Walter White es, en ese sentido, una de esas alternativas mucho más interesante que, por ejemplo, los serial killers que vemos en un montón de series. O sea, Dexter, Hannibal, que ahora tiene su propia serie, son personajes que básicamente tienen una especie de motor interno que
hace que estén obligados a matar, y entonces cada uno de ellos tiene características peculiares, modalidades peculiares, perversiones también peculiares. En el caso de este pata lo que hay es decisiones para convertirse en alguien que requiere ser, porque de otro modo no va a vivir, en el doble sentido de que el cáncer lo va a matar y en el otro sentido que no va a sentir que está vivo. Y a partir de eso todas las elecciones que toma son racionales. Creo que esto enriquece la gama de malvados que tenemos en general en las artes de la narración, sean estas cinematográficas, escénicas o escritas. Una última cosa es el final. El final es un autosacrificio de White, es mi lectura en todo caso, que salva a su psychic, a Jesse Pinkman, lo protege en medio de una balacera, él queda herido y muere. Creo que es un final feliz después de haberse vengado de una serie de personajes con los que tiene cuentas que ajustar. Y creo que es un final que se equipara al final de Edipo en Colono. Edipo en Colono, a Edipo Rey lo conocen todos. Edipo Rey es este que mata a su padre, se acuesta con su madre, tiene incluso hijos con ella. Edipo en Colono es, en la secuencia temporal de Sófocles, la tragedia en la cual Edipo envejece y es guiado por su hija Antígona, que después va a tener otro lío, como ustedes saben, en su Tebas natal. Pero francamente es la historia de la vejez y de la muerte tranquila después de haber tenido esa historia tan brava de Edipo Rey. Yo creo que en todo Breaking Bad esta historia se puede contar también de un modo parecido. Tenemos este hombre que se ha convertido en un monstruo, según dicen muchos. Probablemente vivido internamente, él hizo lo que tenía que hacer, como todo héroe que se precia, ¿no? Un héroe es quien hace lo que tiene que hacer, y que muere en medio de un laboratorio, muere sonriendo, muere probablemente pensado que por fin su vida está justificada. Gracias. Gracias. Estamos con el tiempo preciso. La idea era abrir una ronda de preguntas, si las hubiera. Si no, paso a formular algunas que nos han formulado por aquí, por el hashtag de Twitter. Ahora que ya hay luz y podemos ver, ¿hay alguna pregunta entre los presentes? Ahí va ¿Te escuchamos? Sí. Este es para Walter. Tú nada más. Pseudo White. Hablabas del final, de cómo se sacrificó Walter hacia Jesse. Quería saber más tu opinión sobre esa relación, porque en la quinta temporada Jesse llega a odiar a Walter, a quererlo muerto y viceversa. Walter también. Entonces, ¿cómo se podría explicar ese final? ¿Cómo podrías explicar el sacrificio? ¿Y cómo podrías explicar que Jesse tampoco lo mate teniendo la oportunidad de hacerlo? Es más, haciendo que él quiera que lo mate. Yo creo que la situación extrema en la que están, o sea, que es extrema de la temporada 1 a la última escena de la serie, los pone en un mundo en el cual cada decisión es intensa, ¿no? No hay manera, digamos, o sea, no van a ver una escena relajada en Breaking Bad. Probablemente lo más parecido sea una de las cocinadas con una canción de Tommy James y los Shondells. Pero en general lo que van a ver es un mundo muy tenso. Yo no he tenido hijos nunca, pero sí he sido adolescente y sospecho que ustedes también, ¿no? Y creo que lo más parecido que hay en la relación de White con Pinkman es la relación de un padre y un hijo adolescentes, que por momentos puede ser totalmente violenta, ¿no? No sé si algunos han tenido esa experiencia. Mi viejo era un pan de Dios, por suerte, pero en general lo que diría es, Pinkman es el hijo que White no tiene,
porque tiene a Walter Jr., que no está en posibilidad de desempeñarse en ese rol. Y entonces hay un amor que por momentos he tratado, por ejemplo, de buscar referencias a digamos, otro tipo de filias, ¿no? Entre ellos, una relación homosexual, algo tipo Batman y Robin. Me parece que o sea, estoy muy convencido de que apunta más bien a esta cosa, ¿no? Una representación de la relación padre-hijo, que además caminaría bien con esa interpretación que le estoy dando, que como ustedes se habrán dado cuenta, tiene que ver con la tragedia griega, ¿no? Esto para mí es una tragedia griega en Nuevo México. Sí. Bueno, les agradecemos la participación en este intermedio, sobre todo a nuestros invitados. Muchas gracias. Seguramente volveremos a ocuparnos de la serie de televisión en otro momento. Gracias. Un aplauso para los invitados, por favor.